Exaltación Juvenil, Palabra de Vida Eterna, Pastor Robin Boswell. Palabra de Vida Eterna acá en Exaltación Juvenil, gracias al apoyo de Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Es nuestra reflexión acá en Exaltación Juvenil, compartiendo palabra de vida eterna. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Importante saber qué es la fe y saber también si tenemos fe. Importante porque mientras estemos en este mundo definitivamente vamos a necesitar la fe para poder avanzar. Cuando hablamos de fe estamos hablando de esa actitud de creer, de confiar en Dios, de tener la seguridad de que Dios existe y que Dios tiene el poder para ayudarnos en todo y cuanto podamos necesitar. Tener la confianza plena, la seguridad plena que aunque estemos pasando pruebas tan difíciles, sufrimiento tan grande, Dios está al pendiente de nosotros como sus hijos e hijas. De hecho, es importante mencionar que toda la humanidad tiene fe. Toda la humanidad tiene fe. Dios nos ha dejado a todos los seres humanos la capacidad de tener fe. ¿En dónde es que nosotros ponemos nuestra fe? Eso es lo que hace la diferencia. Porque como puede ser la fe que tenemos en Dios, una fe divina que nos hace creer y tener la confianza y seguridad de que Dios existe y que Dios tiene el poder para ayudarnos y tiene el poder también para llevarnos a la salvación. Así también existe una fe que mueve o que se mueve en el mundo. Sí, es esa fe también que tienen las personas en algún tipo de idea, de sistema, de creencia. Y es por eso que todos hemos sido dotados de esa capacidad de tener fe. Pero usted y yo y todos aquellos que se consideran hijos e hijas de Dios deben tener la fe puesta en Dios únicamente. No en ningún hombre, no en ninguna cosa material, sino únicamente en Dios. Hay personas que ponen la fe en cosas materiales, en imágenes, y creen que les pueden hacer algún tipo de milagro. Todo eso no viene de Dios. Pero la fe que ponemos en Dios mismo sí, porque esa fe nos permite a nosotros avanzar hacia una salvación. En Hebreos capítulo 11, verso 6 se nos aclara y se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Pero sabe que la fe viene a través de la palabra. Así que debemos primero escuchar la palabra de Dios para poder activar la fe. Esto sucede cuando viene alguien usada por Dios y nos empieza a hablar. Especialmente esto ha sucedido seguramente para todos y todas estando en el mundo. Antes de estar en el Evangelio, hemos estado en el mundo. Y Dios usó más a alguien para llevarnos esa palabra, para motivarnos al arrepentimiento. Y cuando así lo hicimos, entonces confesamos nuestros pecados ante nuestro Dios. Desde ahí se activa la fe, porque sabemos que hay alguien que nos puede perdonar y que nos da ese perdón. Y más aún, reconocemos que necesitamos ese perdón. Eso es ya tener fe. Luego hacemos esa oración confesando esos pecados, arrepintiéndonos, y entonces Dios mismo nos perdona y nos capacita para poder tener fe plenamente en Él desde ese momento hasta el fin de nuestros días. Sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Cuál es el propósito que tenemos acá en la tierra? Agradar a Dios en todo. Eso es lo que debemos tener siempre en nuestra mente, agradar a Dios en todo. Y para agradar a Dios necesitamos ser obedientes a su palabra y servirle siempre. Aclara y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La pregunta es, ¿usted cree que existe Dios? Joven, señorita, ¿usted cree que existe Dios? Si su respuesta es sí, yo creo, entonces la pregunta siguiente es, ¿usted le obedece? ¿Usted le sirve? Y si su respuesta es, no le obedezco, no, tampoco le sirvo, entonces usted no cree que hay Dios, entonces no tiene fe. Porque la fe es la que permite que nosotros creamos entonces que existe nuestro Dios. Y si sabemos y creemos firmemente que existe, entonces sabemos que Él espera de nosotros lo mejor y en ello está el obedecerle y servirle. Y que es galardonador de los que le buscan. El tener fe nos mantiene firmes y nos hace saber que hay una recompensa por el hecho que buscamos a Dios. Así que debemos procurar, juventud, agradar a Dios en todo. Y esto se extiende a agradar a Dios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de accionar. Esto se manifiesta en estos tres aspectos. La fe, si sé que Dios existe, sé que Dios conoce mis pensamientos. Entonces tengo que procurar, usted tiene que procurar, juventud, que sus pensamientos sean pensamientos puros, pensamientos de bien. Y cuando usted hace ese ejercicio de pensar solo lo correcto, usted activa y mantiene su fe, porque entonces usted sabe que hay alguien que está conociendo sus pensamientos. Él dice en su palabra que escudriña la mente y el corazón del ser humano. Entonces usted no deja que los pensamientos que vienen a su vida hagan o provoquen en usted hacer lo malo. No, usted cuando viene un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, usted hace lo siguiente, lo rechaza con el poder de Dios. Cuando usted hace eso, usted está agradando a Dios y por lo tanto está teniendo fe en Él. Fe en su forma de pensar, fe en su forma de hablar. Cuando usted tiene fe y cree en Dios, usted sabe que todas sus palabras están siendo escuchadas por Él. Y sabe bien que un lenguaje que no es conforme a su palabra no le agrada. Mucho más un vocabulario vulgar, palabras fuera de lugar, palabras ofensivas, Dios lo escucha todo. Y si usted tiene fe y sabe que Él existe, usted va a cuidar su forma de hablar. Como bien nos dice la Escritura, que nuestras palabras deben ser sazonadas, que produzcan en quienes nos escuchan una bendición. Aún más está escrito que por estas palabras o por las palabras que nosotros podamos pronunciar, un día podremos ser justificados o podremos ser condenados. Así que es importante, juventud, que usted cuide sus pensamientos en primer momento, que no le dé lugar al enemigo para que entre y tergiverse sus pensamientos, sino que sus pensamientos siempre sean de bien para con Dios. Y también debe procurar hablar lo correcto, tener un lenguaje acá para quienes le escuchan, un lenguaje que sea bendición, no un lenguaje que provoque a ira, enojo o incluso que pueda ser desagradable, tanto que puedan ofender también a Dios. Es importante, juventud, que usted haga un análisis de qué está pensando, qué está hablando, o cómo está pensando o cómo está hablando. Cuando usted tiene fe, entonces se manifiesta el tercer aspecto, sus acciones, cómo usted actúa. Si usted dice tener fe en Dios y cree que Él existe, usted sabe que Dios le está viendo. Él dice: sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, Él está pendiente y está viendo todo lo que usted hace durante el día, la noche y cualquiera sea el momento. Pero cuando usted tiene fe, entonces procura agradarle con sus acciones, procura hacer lo bueno siempre. Eso es importante, juventud. Y como joven y señorita, acciones muy prudentes y muy buenas son, primero, la obediencia a Dios, y segundo, podríamos decir, la obediencia en casa.
a su padre, a su madre, si usted lo hace, ¿cómo entonces? Dice la Escritura, usted entonces tiene fe porque sabe que a quien le está agradando primero es a su Dios. Pero si ustedes de aquellos jóvenes y señoritas que no obedecen en casa, que no se sujetan a las órdenes de papá y de mamá, ¿cómo dice tener fe entonces? No tiene nada de fe. Porque el que tiene fe sabe que Dios está al pendiente y le está viendo y procura agradarle. Y lo primero es agradar en su forma de ser en casa. Obedientes, usted entonces agrada a Dios y puede decir, tengo fe. Para poder lograrlo, para poder mantenernos en fe, se tiene que cumplir lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que para que usted pueda sujetar sus pensamientos a Dios, sus palabras, sus acciones, usted primero tiene que creer que existe Dios y que le está viendo. Y si usted lo cree y lo sabe y lo recibe de esa manera, usted puede decir, yo tengo fe en Dios. Y esa fe es la que le va a llevar a cuidarse en su forma de pensar, en su forma de hablar y en su forma de actuar. Nuestro Señor Jesucristo hizo énfasis cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que la fe se manifiesta a través de las obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Así que a la fe que decimos tener en Dios tenemos que acompañarla de obras. Si digo que tengo fe, entonces mis pensamientos lo deben demostrar haciendo solo el bien. Si digo que tengo fe en Dios, mis palabras lo deben demostrar, hablando lo correcto, la verdad y sobre todo proclamando el Evangelio. Y si digo que tengo fe en Dios, entonces mis acciones lo deben demostrar también. Esto es, practicando lo correcto y sobre todo sirviéndole a Dios. El Señor nos ha dejado este cuerpo para poder ser un instrumento que le sirva grandemente acá en la tierra. Así que lo que interesa es agradar a Dios, que no le importe lo que diga la gente, juventud, los amigos, las amigas, que no le importe, quizás se burlen de usted, le señalen, le traten mal, no le importe eso, que su sentir sea agradar a Dios en todo. Encontramos un verso muy interesante y también impactante en el libro de Santiago, o la carta dada por Santiago, capítulo 4, verso 4, cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que juventud, si usted no agrada a Dios en todo lo que le he mencionado, entonces usted tiene un alma adúltera, imagínese. Porque si usted no está con Dios, entonces ¿con quién está? ¿Con quién está? Seguramente está en el mundo, y sabe usted que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que si usted quiere agradar a Dios, automáticamente el mundo se vuelve su enemigo. Todo lo que está en el mundo, todo lo que ofrece el mundo, todas esas obras de la carne que están allá en el libro del Gálatas, todo eso se vuelve su enemigo y entonces usted las aborrece, usted rechaza todo lo malo porque usted tiene fe en Dios, sabe que Él existe y sabe que Él está viendo y usted quiere agradarle en todo. Entonces, si usted es enemigo del mundo, alégrese, alégrese juventud, porque entonces tiene una amistad muy preciosa con Dios. Y sabe que Dios bendice a sus hijos e hijas. Así que es importante entonces considerar que lo mejor que podemos hacer es procurar agradar a Dios en todo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se activa cuando usted entonces se arrepiente y recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de su alma, porque escrito está que nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Es decir, que a través de Él nace la fe y a través de Él se consumirá también. Cuando ya no estemos acá en la tierra,
seremos transformados y seremos semejante a Él. Entonces nuestra fe tendrá el galardón de estar un día con Él para siempre. Que su fe sea una fe inquebrantable, que no mengüe, que no disminuya, sino que al contrario crezca cada día más, y que esa fe se manifieste haciendo lo correcto en su forma de pensar, en su forma de hablar y en su forma de actuar. Agrade a Dios, aunque el mundo sea su enemigo, pero sabe bien, tendrá de amistad con nuestro Dios, el creador de todo lo que existe y el que le dio la vida para bendición. Que Dios le bendiga grandemente, Dios bendiga su palabra. Oración de fe. Y si por alguna razón usted dice no tener fe porque no está haciendo lo correcto ante Dios, hoy puede venir ante Él y acercarse y pedirle perdón en una oración como esta. Amado Dios y Padre que estás en gloria, vengo a reconocer en fe que tú eres mi creador, que tú me formaste, que tú estás al pendiente de mí, y hoy te doy gracias por recordármelo. Señor Jesucristo, reconozco también en fe que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a aquella cruz, que diste tu vida para perdón de mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y hoy estás a la diestra del Todopoderoso intercediendo por mí. Vengo ante ti, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, te pido perdón, perdóname por todo lo malo que he hecho, por todo pecado cometido. Hoy vengo y te pido perdón, perdóname. Ruego, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego me acompañes siempre para no separarme de este camino precioso como es el Evangelio, que sé que es poder para mi salvación. Ayúdame a mantener la fe, siendo tú el autor y consumador. Espíritu Santo, reconozco en fe también que tú estás aquí para guiarme, para fortalecerme, para consolarme, para mostrarme la verdad, y te ruego que así sea siempre, para que mi fe se mantenga firme y pueda yo servir y agradar a nuestro Dios con amor. Gracias, amado Dios, por permitirme hoy hablar contigo, y gracias por recordarme cuán importante es que la fe, mi fe, se manifieste en mi forma de pensar, de hablar, de accionar, haciendo siempre lo correcto. Dame por favor sabiduría, conocimiento, inteligencia y fortaleza para lograrlo así. Es mi oración en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Suscríbete a este canal Exaltación Juvenil, Palabra de Vida Eterna. Pastor Robin Boswell. Dios te bendiga.